Hola tostaditas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Crear como una tostada. Estuve dando un tiempo entre capítulo y capítulo porque estuve con muchas cosas personales. Pero acá estamos de nuevo para ustedes con un tema que me gusta muchísimo. Mi nombre es Ariana Otero, soy su anfitriona, la voz detrás de este micrófono. Y hoy vamos a hablar de el talento. Yo le digo síndrome del talento porque vamos a abordar un montón de temáticas que van relacionadas a síndromes que se pueden encontrar dentro del talento, como puede ser el síndrome del impostor, el síndrome del burnout, pero no sé si lo pronuncio bien, chicos. Estoy estudiando inglés, espero que lo noten mediante vaya nombrando términos en inglés, mis mejoras, pero por el momento es lo que hay. Estoy un poquito acelerada, no les voy a mentir, porque ayer salí hasta las 4 de la mañana y hoy tuve una entrevista a las 9 de la mañana. No fue responsable de mi parte, para nada, no fue responsable de mi parte. Es más, ayer no sabía si seguir de largo o dormí un poquito. Y para estar activa y presente en la entrevista me tomé 2 cafés. Y estoy un poquito pasadita de rosca, me doy cuenta, lo sé, así que si hablo más rápido de lo normal, o si me trabo, o si repito cosas, tengan en cuenta el contexto, por favor. También se escuchan que estoy con una libretita, que es esta de acá. Es porque estuve anotando muchas cositas. A mí me gusta estudiar un poco las temáticas antes de venir y sentarme acá con ustedes porque no quiero pecar de repente con las terminologías o con cositas, ¿no? Entonces digo, bueno, me hago un manchetito, estudio un ratito antes de venir y traer el tema del día. El tema obviamente va a ser el talento. El talento, que es un tema que siento que trae muchas inseguridades y por eso hoy lo traigo a la mesa para que lo charlemos. Trae inseguridades como creativos, también trae inseguridades como profesionales. Hoy quiero hablar desde el talento como un proceso, porque siento que muchas veces nos pasa que el talento lo abordamos desde lo tenés o no lo tenés. O sea, ¿nacés talentoso o no, o nacés mediocre? También la mediocridad como una palabra que es fuerte, ¿no? Ahora vamos a preguntar a ChatGPT qué es mediocridad. La definición de mediocridad es algo que no destaca, que está en un punto medio entre lo bueno y lo malo. Ay, no, chicos, qué feo esto que acabo de leer. Te van a decir por qué, porque si es algo simple, no suena mal. Pero yo estuve estuve viendo en TikTok, que bueno, TikTok se está volviendo un buscador, un motor de búsqueda, así que tampoco está tan mal que yo le iba googleando. Estoy viendo a muchos creadores de contenido, estos que dan consejos. Obviamente no le hago casos a todo el mundo, pero sí veo muchas personas que sus fundamentos vienen desde el lado del marketing y me parecen interesantes sus análisis. Y vi una chica que hablaba de ser tibio en redes sociales, de cuando vos no destacás en redes sociales. Y justamente la mediocridad viene a ser esto. O sea, cuando estás siendo mediocre es porque no estás siendo ni bueno ni malo. Como, ok, sos mediocre, no llamas la atención por ningún lado. Algo que vamos a hablar bastante. Proceso de entender el talento y el proceso de volverte talentoso también, ¿no? Pero vamos de paso. Algo que creo que es fundamental es que todos pensamos, o por lo menos es lo que yo asumí de chica, que el talento era algo estático también. Algo así como hablamos de la identidad la otra vez. Yo pensaba que nacías o no nacías con talento. O sea, o nacés siendo buen dibujante o no sos buen dibujante y punto. Y con el tiempo me di cuenta de que el talento también es algo que puedes construir. No sé cómo explicarlo. O sea, la mayoría de talentosos lo construyeron. Obviamente que quizás tenés más predisposición a ser talentoso en algo puntual. Por ahí sos muy bueno como lógico, o sea, puedes glosar los procesos de manera lógica y eso te permite ser más talentoso en la programación que en las cosas que son puramente intuitivas y creativas, ¿no? Que quizás no tienen que ver tanto con la lógica. Ojo, se puede ser creativo y lógico al mismo tiempo. Y creo que la programación requiere mucha creatividad. Pero bueno, creo que se entiende el punto al que voy. Siento que esta relación estática que se genera con el talento nos hace sentir mediocres. Es como, ok, yo no nací sabiendo tocar el piano, entonces soy mediocre. Como que tenemos esta idea de Beethoven naciendo o de Charly García, que siempre supieron de alguna manera rara tocar el piano, ¿no? Obviamente tuvieron su proceso de mejoría y tuvieron su proceso de crecimiento, pero
es como que sabemos que hubo una facilidad a la hora de afrontar ese instrumento particularmente, ¿no? Y lo mismo pasa con el talento en cualquier ámbito. Hay personas que tienen más facilidades que otras, pero eso no quiere decir que no seas talentoso. Y ahí es donde vamos a entrar y donde vamos a ahondar con lo que yo denomino el síndrome del talento, que es, vos consideras que no sos talentoso hasta que un día lo sos. Pero eso obviamente requiere de un proceso. El otro día busqué la definición de proceso. A mí me gusta buscar las definiciones, creo que lo habrán notado en los anteriores 2 capítulos, porque siento que descubro un montón de la palabra, del significado, de lo que denota la palabra, ¿no? Que la palabra es muy fuerte es la palabra. Yo creo que todo primero entra por la vista y después entra por lo auditivo. Y la palabra es fundamental porque cómo nosotros hablamos, habla mucho de nosotros. De quiénes somos como personas. El proceso es la acción de ir hacia adelante. Me voló la cabeza la idea de que el proceso sea básicamente caminar hacia adelante. O sea, es la acción de ir hacia adelante. Entonces, por ahí vos decís, ok, yo no soy talentoso hoy en día en tocar el piano, pero me fascina ese instrumento, tengo ganas de hacerlo. Por ahí, hoy en día que arrancás no sos talentoso, pero vas a ir en tu proceso, en tu camino de ir hacia adelante, de afrontar la situación de, ok, en este momento no sé tocar nada, no tengo oído para la música, no me sale, ok, joya. Pero te sentás y afrontás el hecho de, ok, yo en este momento no soy bueno para la música. Y trabajás en eso y estás sentado trabajando y esperando a que ese talento se desarrolle porque vos estás caminando hacia adelante y porque vos estás desarrollando eso, hasta que un día alguien viene y te dice, che, sos re talentoso en esto. Porque obviamente el talento reside mucho también en la mirada externa. Vos podés mirarte objetivamente y decir, ok, yo me considero una persona talentosa. Pero siempre va a depender de que alguien venga y te diga, che, la verdad que lo que haces está buenísimo y sos talentoso. Siempre va a depender de una mirada ajena porque nosotros no existimos sin alguien que sea testigo de nuestra existencia. Es básicamente eso. Nosotros creemos que existimos porque sentimos, porque tenemos una percepción de la vida, pero en realidad hasta que alguien no viene y te toca y te dice, che, vos existís, tipo, hola. La verdad es que no podemos estar 100% seguros de nuestra existencia y no nos vamos a poner tan existencialistas. Pero bueno, hablando de esto, cómo nuestro talento depende de cómo nos vean los demás. Eso es fundamental. Por ahí vos sos súper talentoso. O sea, sos increíble dibujando, pintando. Sos un pintor de la zamputa, ok. Pero tu vínculo son 5 personas. Y esas 5 personas te dicen que sos mal dibujante. Por envidia, porque les haces ver inseguridades, porque quizás para ellos el tipo de dibujo que haces no está bueno. Y de la nada te volviste una persona que no es talentosa y te comenzás a sentir mediocre. ¿Por qué? Porque vinieron 3 fulanitos que andan a ver qué hacen de su vida y te dijeron, no sos talentoso. Y bueno, te lo dijeron 5 personas en 5.000 millones de personas. O sea, es como, ¿qué me importa lo que me dijeron 5 personas? Pero bueno, ahí también recibe mucho la confianza de uno, ¿no? Y la confianza es fundamental a la hora de determinar qué querés hacer con tu vida y qué tan bueno sos con algo en tu vida. Es muy importante tener confianza. Felipe el otro día me dijo una frase, siempre van a ver que digo frases de Felipe porque él es muy de las analogías y también de las frases igual que yo. Entonces siempre tenemos estas conversaciones donde hay una frase de por medio, donde hay una analogía. Y me dijo una frase que es, yo soy yo y mis circunstancias. Y creo que es 100% así en cuanto al talento puntualmente y por eso lo traigo a colación. Por ejemplo, Einstein es un genio en 1.000 millones de personas. O sea, es un caso en 1.000 millones de personas. Entonces, si yo tengo en el mundo 9.000 millones de personas, significa que mínimo 9 Einsteins han nacido en este mundo actual, ¿no? ¿Por qué solo conocemos uno? Y eso tiene que ver con que vos sos vos y tus circunstancias. Por ejemplo, si nació un Einstein en Salta y nació con una enseñanza de trabajo relacionada a la minería y lo mandaron a minar desde joven, o sea, establecieron su ruta de vida desde muy joven, que ok, vos por tus circunstancias vas a ser minero porque esa es la circunstancia de tu familia y esa es tu herencia. Hay un tema ahí en el que obviamente nunca nadie se va a enterar de que vos sos un genio en la física si vos te la pasás encerrado en un espacio en el cual sos
proceso y nada más. Y eso pasa con la mayoría de casos. Puede haber existido millones de Da Vincis, no sé si millones, pero no sé, 200 Da Vincis que ni nos enteramos porque justamente esa persona es esa persona y sus circunstancias. Pero también creo que yo me creo a mí misma, ¿no? Yo también tengo el poder de crear mis circunstancias. Obviamente esto no es así para todo el mundo, obviamente que lo digo desde una posición de privilegio, pero sí considero que la mayoría de personas, por no decir todas, porque obviamente hay casos extremos, pueden crear las circunstancias que lo vuelvan un diamante si esa persona es lo que esa persona quiere, ¿no? En un área determinada. También hay otros casos, les voy a dar otro ejemplo. Yo agarro un lápiz correctamente desde los 6 meses de vida. O sea, la primera vez que agarré un lápiz, lo agarré como se supone que se tiene que agarrar. Y eso es muy raro porque si vos ves a un niño, generalmente abraza el lápiz con toda la mano. No lo agarra con los 3 dedos que agarramos el lápiz, sino que lo agarra con toda la mano. O sea, como que lo encierra y escribe como con fuerza. Yo no, yo agarraba el lápiz con delicadeza y escribía despacito, como suele ser un dibujante. En base a eso, mi mamá dijo, ok, vamos a alimentar este ojo del dibujo que tiene mi hija, ¿no? Entonces me hacía dibujar mucho. A lo que yo me di cuenta de que tengo una facilidad para dibujar. Que ese, en cualquier caso, si yo dijera, ok, ¿cuál es mi facilidad? ¿Cuál es ese talento nato que tengo? Podría decir que es el dibujo. Pero en mi vida me di cuenta de que yo no quería ser dibujante como mi trabajo, como mi carrera, porque eso requiere de que venda mi arte. Y vender tu arte es muy difícil porque lo condiciona a la mirada de un ojo externo. Como te digo, o sea, tu talento siempre va a requerir de un testigo, de una persona que considere que lo que vos haces es bueno o malo. Entonces, si vos sos dibujante y querés vender un cuadro, siempre va a depender de que venga otra persona y diga, che, eso está bueno, que tenga un factor comercial, que tenga un factor destacable dentro de lo que se considera socialmente destacable en ese momento. También puede ser disruptivo y destacar desde esa posición rebelde. Con lo más comercial suele ir de la mano del status quo y de lo que se está consumiendo en ese momento. Entonces es difícil no vender tu arte y que tu arte no se termine moldando a una visión externa de lo que tiene que ser o de lo que se espera de tu arte. Quizás sos una persona que está en Rusia, no sé, en el medio de la nada, de frío o lo que sea. Sos buenísima con el tiro al arco, ¿ok? Pero mal, o sea, podrías ir a las Olimpiadas, joya. Pero no te interesa, o nunca lo desarrollaste, o preferís cocinar y sos malísima cocinando y igual le metés pila porque te interesa de alguna forma que no entendés, porque no te nace de forma natural ser buena cocinando. Pero te gusta eso y querés hacer eso, por más que no seas buena en eso. Y así pasan un montón de esos casos donde decís, ok, sos súper talentoso como carpintero, pero no querés ser carpintero porque te interesa la informática y sos malísimo, pero te esforzás y lo haces y te rodeas de las personas correctas y vas hacia adelante y te frustrás y te das cuenta de que sos mediocre y pasás por ese proceso del dolor de darte cuenta de que estás siendo mediocre en algo que realmente te gusta y transicionás todo eso porque seguís yendo hacia adelante y seguís pasando por ese proceso hasta que llega un punto en tu carrera en el que decís, ok, hoy en día ya soy bueno en esto y ya superé eso y me considero una persona talentosa en lo que estoy haciendo y eso quiero ir a que quizás a veces queremos arrancar algo en la vida en lo que no somos buenos, en los que somos más bien malos o que no destacamos y eso nos lleva a que frenemos y que nos consideremos personas poco talentosas y que nos agarre el síndrome del impostor y que no querramos cobrar nuestro trabajo lo que vale y un montón de otros factores y eso también surge mucho obviamente desde la comparación, desde ok, esta persona es talentosa y yo no, porque a esta persona le sale fácil esto y a mí no me sale fácil eso, o esta persona nació en unas circunstancias que lo amoldaron hacia una mejor versión de sí misma en este aspecto en el que yo no soy bueno y encima no nací en las circunstancias que me facilitaran llegar a ese punto en mi vida. Que esto lo vemos mucho a través del nepotismo, ¿no? Cuando vemos a una persona que viene de padres que, no sé, son artistas plásticos, ponele, te doy un ejemplo. Dos artistas plásticos increíbles. Tienen una hija que nace con un talento que puede ser heredado, una facilidad heredada de poder dibujar bien y encima nace en un contexto en que sus padres dibujan todo el tiempo y los ve y absorbe y crece en esa cuna y encima cuando crece los padres le dan todas las herramientas y esa persona encima se siente apasionada por eso y obviamente va a haber un proceso en el cual no solamente lo sos sino que también naciste con las circunstancias
competencias correctas para hacerlo. Pero bueno, también hay una realidad que es de que todo te vaya bien en la vida no se aprende mucho. Siento que eso es algo que también choca a la hora de cruzarse con una persona que viene desde el nepotismo. No digo que esto esté mal, para nada. Yo creo que hay personas que han nacido en circunstancias súper mega favorables y se merecen estar donde están. Pero también creo que hay muchas personas que están donde están y no se lo merecen para nada. Y no voy a ser imparcial al respecto. Obviamente hay mucha gente muy mediocre haciendo cosas que se consideran de personas que son talentosas, porque hay personas que se han esforzado muchísimo por llegar ahí, que realmente tienen talento y que están en la misma posición, ¿no? Entonces uno dice, ok, si esta persona es director creativo de esta marca y se esforzó y es talentoso, esta otra persona que es director creativo de esta otra marca instintivamente lo tendría que ser. A veces te cruzas con personas que vienen desde el nepotismo o desde la preferencia. Obviamente uno asume que tienen talento y por ahí no, y te cruzas y te chocas contra esa pared. Me he cruzado con esas personas en mi carrera y me voy a seguir cruzando, estoy segura. Del éxito y de que todo el tiempo todo te vaya bien, no se aprende mucho, no ganás mucha experiencia al respecto de eso, no te cuestionás mucho, no aprendes mucho de vos mismo, se aprende mucho más de la frustración, se aprende mucho más del error, se cuestiona mucho más desde el error y todo termina recayendo siempre en lo mismo, ¿no? Que es la identidad. O sea, vos sos talentoso y sos creativo y sos creador porque te conoces muy bien a vos mismo, porque el talento no está solo en, ok, esta persona hizo esto de una manera increíble, sino que está desde hacer algo desde un punto y un lugar súper personal, súper íntimo, interno, que viene bien de adentro de tu esencia, y eso es algo que se nota, por ejemplo en Basquiat. O sea, Basquiat hacía algo que venía muy desde su esencia como artista, y eso lo ves en absolutamente la mayoría de talentos, como, no sé, Jacquemus, lo hace desde su herencia visual, estética y a través del diseño, ¿no? Porque el talento no es una herramienta externa, es una parte muy fuerte de nosotros mismos. Ahí viene la fórmula del talento, ¿no? Comúnmente se acepta que el talento es, ok, si esta persona que es talentosa está rodeada de estos contactos, yo primero tengo que conseguir los contactos para que estas personas me vean y me lleven hacia donde yo quiero ir. Pero si vos llegas con un montón de contactos a un lugar determinado, ¿no? Pero esos contactos te ven, o esas personas te ven, y todavía no desarrollas tu persona como individuo, como esa persona que va a desarrollar ese talento y esa visión muy particular que te hace a vos talentoso. De repente te rodeas de personas que te van a ver como una persona mediocre, porque justamente estás pensando la fórmula al revés de lo que lo es. No es primero consigo el ambiente, consigo el contexto, consigo los contactos y después desarrollo mi talento y mi personalidad y mi individualidad. Es primero desarrollo mi individualidad, primero desarrollo mi identidad, primero desarrollo mi esencia y después me rodeo del contexto que me va a hacer crecer a pasos acelerados. Porque si bien uno piensa el proceso de entenderse, desarrollar su talento es un proceso lento, una vez que vos desarrollaste tu talento, una vez que vos desarrollaste esa confianza que te da ser fiel a vos mismo, que te da entender cuál es tu mensaje personal y profundo que querés transmitirle al mundo, que querés dar y representar a través de lo que sos, a través de tu talento particular, que quizás no te fue fácil desarrollar porque no naciste con eso de una manera innata, vas a llegar en una posición mucho más firme a demostrarle al mundo, ok, yo soy esto, vengan y sean testigos de lo que soy y llévenme hacia donde quiero ir porque soy esto. ¿Se entiende? Y por eso la fórmula es así. Primero yo me identifico a mí mismo, primero yo identifico mi talento, lo desarrollo, lo trabajo y después lo exploto. Y esa explosión puede ser en un año. En un año puedes hacer mucho más de lo que hiciste en los últimos 10 años. Porque llegaste a un punto en el que te conoces, sabes lo que querés y te rodeaste de las personas correctas. Es como que a veces tenemos este miedo de decir, ok, tiré 10 años a la basura. Y es como, no, esos 10 años en los que te desarrollaste a vos mismo, que entendiste tu visión, que entendiste hacia dónde querés ir, puedes ganarlos en 6 meses. En 6 meses puedes volver a recuperar esos 10 años de tu vida simplemente porque lo haces desde un lugar de seguridad y desde confianza y desde saber que no sos mediocre, que valés lo que valés y que vas a llegar hacia donde querés llegar porque lo sabés, porque lo tenés asumido, pero al mismo tiempo no. Sabés que vas a llegar hacia donde querés, pero lo trabajás constantemente igual. No sé cómo explicarlo. O sea, yo sé que en algún momento voy a ser una directora creativa reconocidísima y que voy a hacer cosas grosas. Yo lo sé. Ahora, no quiere decir que yo no lo trabaje todos los días, que yo no me cuestione todos los días, que yo
no rebusque en mi identidad todos los días. O sea, lo que quiero que se lleven del podcast de hoy es que vos podés brindarte tus propias posibilidades. Vos podés desarrollar tus propios talentos y vos podés llegar hacia donde querés llegar. Quiero que se lleven que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las cosas buenas generalmente se encuentran en los lugares, o las cosas más interesantes en los lugares más imperfectos. Y que a veces esas imperfecciones que vos considerás que son malas, que vos considerás que son una desventaja en tu vida, quizás son tu superpoder. Quizás no te estás dando cuenta de que esas personas que son super aesthetics, que están en sus mansiones o que han tenido muchas facilidades en su vida, en realidad están siendo un poquito su propio enemigo. Hay muchas cosas muy interesantes y muy buenas en contextos que ni te imaginas. Tratar de ver siempre un poco el vaso medio lleno y no siempre el vaso medio vacío. Hasta acá llegamos con el podcast de hoy. Siento que lo dije todo medio acelerada. Consideren esto que les digo. Me tomé 2 cafés. Siento que puedo llegar a tener un poquito de taquicardia en este momento. No tomen 2 cafés juntos fuertes encima. Recuerden que este podcast, como cualquier plataforma, requiere de su apoyo. Me gustaría que si escucharan este podcast lo compartan en historias de Instagram o me manden un mensajito por el medio que les sea más cómodo para hacerme llegar que lo escucharon, contarme qué les pareció. Siempre me vienen bien sus feedbacks. Amo escuchar qué les parece cada podcast, en qué se identificaron, qué cosas no les parecieron. También me pueden contar si algo no les gusta. Obviamente estamos siempre bienvenidos, siempre es bienvenida la crítica dentro de lo que es la objetividad y dentro de lo que es una comunicación sana, ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que arranquen bien su semana. Los amo, les mando un abrazo enorme y nos vemos en otro capítulo de Crear como una tostada. Bye.